Hola, ¿qué tal, iglesia? Qué gusto verlos una vez más y que estemos listos para recibir la palabra de Dios el día de hoy. El mensaje que tenemos hoy está preparado por César Mier, que es nuestro líder de jóvenes, así que los invito a que preparemos nuestros oídos y nuestro corazón para recibir la palabra. Y no se olviden que al final tenemos un tiempo de oración y también de alabanza. Bienvenidos. Hola iglesia, ¿cómo estás? Me da mucho gusto poder estar contigo en esta hora, poder compartir un mensaje una vez más. Ya tenía rato que no los veía, ya tenía rato que no tenía la oportunidad de estar enfrente de ustedes y poder compartirles algo de parte de Dios. Y la verdad es que me siento emocionado, estoy feliz, porque ya tenía, a pesar de que ya había pasado cierto tiempo y de que no nos habíamos visto, pues bueno, realmente siempre es muy buena oportunidad para poder traer algo especial para tu corazón. ¿Sabes? Hace unos días, hace unas semanas, Luis y Silvia me contactaron y estábamos platicando y estábamos haciendo algunas cosas y me invitaron para poder estar con ustedes en esta hora y poder traer este mensaje y me pidieron que compartiera algo acerca de la dependencia del Espíritu Santo. Y cuando comencé a pensar y cuando comencé a orar y cuando comencé a analizar qué era lo que Dios quería hablarte y qué era lo que quería compartirte, lo primero que me vino a mi cabeza fue una historia, que es con la cual quiero empezar, que es una historia personal, es una historia que viví hace algunos años. Y realmente cada vez que empezamos un nuevo capítulo en nuestra vida, cada vez que iniciamos una nueva etapa en nuestro existir, en nuestro caminar en esta tierra, pues siempre comienza con momentos buenos, momentos agradables, o a veces no tanto, a veces con momentos en los que estamos ansiosos, nerviosos, momentos en los que deseamos saber qué es lo que va a acontecer o a lo que va a seguir hacia adelante. Y cuando comencé en esta parte, esta historia tiene que ver cuando decidí en cierto momento que quería yo realizar un viaje misionero, pero que no solamente quería yo realizar un viaje misionero, sino que también quería yo capacitarme sobre el área de misiones. Y hubo un momento en mi vida donde Dios estuvo hablando muy fuerte a mi corazón sobre el tema, y llegó el día en que yo ya tenía por ahí como 25 años aproximadamente, la verdad es que ya no recuerdo en este momento exactamente cuántos años tenía, pero estaba yo ya trabajando, ya había acabado la universidad, ya estaba construyendo una situación profesional un poco más estable y decidí pues renunciar a mi trabajo, decidí dejar todo lo que tenía estable aquí en México y comenzar un nuevo capítulo y comenzar y buscar una etapa en la que pudiera yo irme de viaje de misiones. Y al principio, el pastor Luis me contactó con una persona aquí en la ciudad de Puebla que tiene pues relación con una institución a nivel internacional a la cual yo iba a ir a servir y a la cual yo iba a trabajar por unos meses. Y al principio todo sonaba bastante bien. La verdad es que cuando me dijeron, cuando me platicaron, estaba yo súper emocionado. Inmediatamente dije que sí, me lancé, empecé a llenar los formatos, me inscribí. Y me acuerdo muy bien que una semana antes de realizar el viaje estaba yo en la casa de una de mis tías y estaba yo platicando justamente ya de toda esta situación y inmediatamente el temor empezó a entrar en mi vida. Empecé yo a ponerme nervioso, empecé a pensar todas las probabilidades y todas las posibilidades de lo que estaba pasando, el hecho de que ya había dejado todo, pero no solamente era el hecho de dejar lo seguro y lo que tenía yo aquí presente en ese momento, sino que también era la situación a la que me iba a presentar y a la que me iba a tener que pues batallar, digamos que de cierta manera, al lugar al que iba a ir, porque era una situación no tan agradable físicamente, no tan agradable para mi carne, en la que iba a tener que renunciar a muchas comodidades, a muchas libertades, a muchas cosas a las que yo estaba acostumbrado. Y aparte, pues iba yo con ciertos recursos económicos bastante limitados. Entonces, justamente en esa semana empecé a sentir yo ese miedo de decir, no quiero ir. Y realmente en mi corazón en ese momento yo te podría decir que si a mí me hubieran preguntado yo hubiera dicho no, definitivamente no voy a realizar este viaje. No voy a ir porque a lo que voy pues realmente pues voy a sacrificar demasiadas cosas, o sea, ¿por qué voy a tener que hacer eso, no? Pero pues bueno, ya no había vuelta atrás, ya estaba tomada la decisión, ya estaban comprados los boletos, ya estaba todo hecho y no me quedó de otra más que tomar la decisión de hacer el viaje. Y digo que no me quedó de otra en cierta manera, porque al final de cuentas fue una decisión que quise hacer y que dije, bueno, ok, ya está todo, vamos para allá. Y cuando ya llegó el día en que todo tenía que estar súper bien y empecé a salir. Y cuando empiezo a realizar todo este proceso de este viaje, me gustaría decirte que todo salió perfecto, pero la realidad es que no. Inclusive todo se empezó a complicar. Todo se puso difícil, todo se puso en una situación en la que yo estaba
pues bastante vulnerable, comenzando con el hecho tan solo para poder llegar a mi destino. Tuve que hacer un transbordo internacional en otro país donde no se hablaba mi idioma, y al llegar a este país, pues la primera recepción que yo tuve en lugar de una bienvenida fue justamente migración, que me dijo, hey, ven para acá. Y junto con otras 5 personas que estábamos ahí en ese momento, me apartaron, me llevaron a un espacio donde me empezaron a hacer una serie de preguntas, donde me empezaron a cuestionar un montón de cosas. Y en ese momento, otra vez, empieza el nervio, empieza el ansia, empieza como la situación de por qué estoy aquí, a qué vine, me estoy enfrentando como a problemas que tal vez que yo ni siquiera me tendría que presentar, porque no vengo ni a hacer un viaje pues turístico, ni vengo a viajar por gusto. Es más, voy a estar en un país extranjero donde ni siquiera voy a poder realmente moverme de manera libre, y voy a poder ir a conocer los lugares más emblemáticos, y bueno, diferentes situaciones ahí que empiezan a pasar, ¿no? Y empiezas a preguntarte si te van a deportar o qué es lo que va a pasar. Total, que para empezar a hacer la historia corta, fui el único de todo ese grupo al que le dijeron, adelante, sigue tu camino. Para esto ya habían pasado varias horas, y oh sorpresa, llegué a uno de los aeropuertos más grandes de Europa, y no tenía ni idea de para dónde moverme, y total que, aunque literal estaba yo corriendo por todo el aeropuerto, y me hice como 20 minutos corriendo sin cesar, porque yo sabía que la hora para tomar el siguiente vuelo ya se estaba agotando, no llegué a tiempo y perdí mi vuelo. Cuando me di cuenta que había perdido mi vuelo, que no iba a llegar a tiempo para que las personas que me tenían que recoger en el otro lugar me fueran a recoger, ya había dejado yo mi maleta en el otro avión que ya se había ido al lugar de mi destino. Estaba yo en un país en el que no traía nada, en el que no hablaba cero pues el idioma, en el que no tenía yo dinero para poder comprar otro vuelo, y no sabía yo exactamente qué tenía que hacer. Entonces dije, bueno, voy a hacer una llamada, y para acabar todo, digamos que, o para complicar la situación, en el lugar no hablaban inglés, el aeropuerto no tenía nada de señalética. A la hora que intento levantar el teléfono e intenté comprar una tarjeta para poder hacer una llamada, cero. O sea, no sabía yo ni siquiera cómo utilizar el teléfono, porque nada de lo que estaba ahí escrito me daba a entender cómo podía yo hacer una llamada o cómo podía yo comunicarme con otra persona. Y en medio de toda ese como turba, digamos, que se empieza a sentir, de esa tormenta que aparentemente empieza a surgir en ese momento en mi vida, tomé la decisión de ahí en el aeropuerto, de agarrar la palabra de Dios, de buscar a Dios y de ver qué era lo que Él tenía para mi vida y qué era lo que Él quería hacer a mi vida. Y me voy a quedar tantito y voy a poner un stop hasta ahí con la historia, y me gustaría entrar ya de lleno como al tema, y ya después te diré qué fue lo que pasó y por qué decidí escoger este tema para la predicación del día de hoy. Y me gustaría que antes de empezar, me gustaría recordarte algo que viene justamente en Juan 16:7, y es justamente una promesa. Es la promesa del Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba a punto de partir y cuando estaba a punto ya de irse de esta tierra, Jesús le agarra y le dice a sus discípulos, les hace una promesa de que aunque Él se fuera, no los iba a dejar solos. Y que no solamente no los iba a dejar solos, sino que iba a mandar a alguien, y que iba a venir a alguien que iba a estar con ellos todo el tiempo. Ese alguien iba a ser un ayudador, y ese alguien es el Espíritu Santo. Si algo me fascina de parte de Dios y si algo me encanta de parte de Dios, es que Dios constantemente en la palabra está repitiendo que no nos deja solos, que Él nos acompaña, que Él está presente, que Él está en todo momento con cada uno de nosotros. Y esa es una de las características principales de Dios. Pero también es una de las contrarias cosas, que es una de las principales características del ser humano. El ser humano por naturaleza tiende a sentirse solo, tiende a sentirse abandonado, tiende a sentirse inseguro, tiende a sentir que no tiene un referente de hacia dónde ir. Pero Dios constantemente está apuntando y nos está diciendo, no es cierto, yo estoy contigo, yo voy a estar para siempre en tu vida, no te voy a dejar solo, no te voy a desamparar. Y en este caso, Jesús sabía cómo se sentían sus discípulos. Sabía que habían pasado 3 años juntos, sabían que los discípulos habían abandonado absolutamente todo por seguir a Jesús, que estaban haciendo cosas buenas y que ahora se iban a tener que enfrentar a la realidad de tener que hacer las cosas por ellos solos sin el respaldo de su maestro. Y Jesús, sabiendo esto, les hace una promesa y les dice, el Espíritu Santo, su ayudador, va a estar con ustedes a partir de ahora y a partir del momento en que yo me vaya. Entonces, no solamente es bueno que yo me vaya, sino que les conviene que me vaya, porque ya no solamente va a estar alguien con ustedes ahí a un ladito de repente dando la cara por ustedes, sino que en todo momento
las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, va a haber alguien alrededor de ti. Y quería comenzar con esta idea porque necesito que te quedes con esto bien claro en mente. Porque hay una historia a la que te voy a pedir que me acompañes. Una historia que viene en la Biblia y una historia que está justamente en el libro de Marcos. Así que te voy a pedir que lo leamos junto. Está en Marcos 4, 35 al 41. Y el versículo dice lo siguiente. Te lo voy a leer, pero si lo tienes en tu casa, estaría fabuloso que agarres una Biblia, ya sea electrónica o ya sea física, para que me puedas seguir con lo siguiente. Y dice, ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no te importa que nos ahoguemos?» Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienes tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Esta historia me gusta mucho porque relata justamente la esencia de la situación humana y relata justamente una historia que sucedió físicamente hace más de 2000 años, pero que podemos totalmente comparar con nuestras emociones y con las cosas que vamos viviendo día a día. Yo no sé en este momento si estás pasando por una situación difícil, tal vez sí, tal vez no, pero seguramente a lo largo de tu camino, como decía hace ratito, a lo largo de nuestro camino en esta tierra, tendrás momentos complicados, tendrás momentos difíciles, tendrás momentos en los que te angusties, tendrás momentos en los que no sepas qué hacer. Tendrás momentos en que así como los discípulos comenzaron esta historia un momento en el que estaban muy felices compartiendo con otras personas la palabra, acompañando a Jesús a hacer milagros y de repente vieron cosas sorprendentes. Y tal vez tú estás igual. Tal vez tú estás en una situación en la que estás intentando hacer todo bien, tal vez sirves en una iglesia, tal vez estás en un ministerio y tal vez dices, no, yo soy muy buena persona, estoy intentando hacer muchas cosas buenas y ¡pum! De repente Jesús te dice, ven, vamos a continuar el camino, vamos a continuar la vida, te subes a una barca con él, anochece, se empieza a poner todo oscuro. Imagínate que los discípulos en esa ocasión, las barcas que utilizaban eran aproximadamente para como 15 personas y eran barcas que eran como de 3 metros y tantos de ancho. O sea, iban todos así súper pegaditos. Eran las mismas barcas que ocupaban para pescar, las mismas que ocupaban para atravesar los lagos. En este caso, en el lago en el que estaban, que era el lago de Galilea, era un lago que para los que vivimos aquí en la ciudad de Puebla, para que te des más o menos una idea, es de ancho, la misma distancia que hay aproximadamente entre la ciudad de Puebla y la ciudad de Atlixco. Entonces, imagínate que estás en medio de un lago en el que vas en una barquita a mitad de la noche y que de repente se suelta una tormenta. Ojo, no dice que se soltó un vientecito. Los que se han subido a una lanchita en un laguito pequeño, sabes que cuando va agarrando velocidad se siente el viento y se siente fuerte. Ahora imagínate una tormenta en un lago que es tan grande que algunos inclusive le decían que era un mar. Porque imagínate que inclusive, no solamente por la oscuridad, pero seguramente por el ancho del lago, en cierto momento si tú estabas de un extremo a otro, ni siquiera podías ver el otro extremo en donde terminaba. Entonces era un lugar bastante grande, un lugar que llega hasta 45 metros de profundidad, un lugar del que se puede pescar. Entonces estamos hablando de un lugar que impone y en el cual tu vida puede estar en riesgo. Y de la misma manera, así como los discípulos en ese momento entraron en pánico, porque no podría yo creo que decirlo de otra manera más que pánico, terror, porque sabes que las olas son tan fuertes que empiezan a inundar la barca y la barca dice que empezaba a hundirse de tan fuerte que golpeaban. De la misma manera, a veces nuestra vida es igual y en nuestra vida suceden cosas similares. En nuestra vida llegamos a un momento en el que pasamos por situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones en las que es tan oscuro que no sabes lo que va a pasar mañana, que no sabes cuál va a ser la situación en otro momento. O situaciones en las que inclusive sientes tan fuerte la tormenta que no haces más que a lo mejor encogerte y que ya no sabes qué hacer, que entras en desesperación y que entras en miedo, que entras en ansiedad.
Y déjame decirte algo, es normal, somos seres humanos. Esta reacción hasta cierto punto es una reacción de supervivencia, de saber que necesitas sobrevivir en medio de este amplio lago de Galilea que se llama vida. Pero hay una realidad, y es que en esta barca, así como con los discípulos, pareciera que tal vez hay alguien ahí a quien no le importa tu situación, que tal vez inclusive ha pasado por tu cabeza igual que con los discípulos el decir, Jesús está aquí, el Espíritu Santo está en mi vida, que es la figura representativa de Dios que dejó para ayudarnos en nuestra vida. Y el Espíritu Santo y Dios mismo están en mi vida, pero pareciera que está dormido. Y pareciera que sí, ya sé que va conmigo, tal vez muchas veces te han dicho que Dios siempre te acompaña, que Dios siempre va a estar a tu lado, pero tal vez, aunque lo sabes, tal vez te sientas como los discípulos, pensando que Jesús está ahí, pero que está dormido, que no le importa lo que te pase, que no le importa lo que sientes. Retomando mi historia, que comenzaba yo a platicarte hace ratito, te decía que justamente estaba yo en el aeropuerto, estaba en una etapa en la que ya estaba totalmente abrumado, en un país donde no hablaba yo el idioma y que no sabía exactamente qué hacer. Pues bueno, lo siguiente que pasó fue que por una o por otra situación logré conseguir un vuelo mucho más barato, un vuelo que me permitió llegar a mi lugar de destino. Y ya estando ahí, fueron 2 meses que podría yo decirte que a partir de ese momento la historia cambió y que todo se volvió color de rosa. La realidad fue que no fue así. Fueron 2 meses bastante complicados, humanamente hablando. 2 meses en los que tuve que poner a prueba mi fuerza física humana, en el que el trabajo que yo realizaba no tenía yo nada de experiencia, pero no solamente era la situación de no tener nada de experiencia, sino que demandaba de mí mucha fuerza física. Y aunque pareciera que me voy a burlar tantito de mí, no quiero que lo tomes a mal, pero te darás cuenta que no soy muy fuerte físicamente. Y el trabajo para el cual yo estaba contratado, por decirlo de alguna manera, y digo contratado porque no recibía ninguna paga, pero el que yo iba a realizar era meramente físico, cargando pues diferentes cosas que realmente sobrepasaban mi capacidad física en ese momento. En muchas ocasiones me pregunté por qué estoy aquí. En muchas ocasiones me vi totalmente limitado también a hablar con otras personas que no hablaban mi mismo idioma y a las que se supone que yo estaba ahí para poderles compartir una palabra de parte de Dios. Hubo muchas veces que puedo confesarte que me sentía yo tan mal que inclusive llegué a pensar que no tenía ningún propósito yo del por qué yo debía de estar en ese lugar y comencé a llorar en algunas ocasiones, yo totalmente solo porque me sentía lejos de las personas que me conocían, no tenía yo a quién recurrir, no había gente con la cual yo pudiera hablar en mi idioma y me sentía yo mal. Y de repente empecé a darme cuenta que realmente todas estas circunstancias fueron los primeros momentos en los cuales Dios me estaba enseñando a depender de Él. Tal vez la historia que te estoy platicando tú puedas ahorita pensar y decir, bueno, realmente no es gran cosa, ¿no? Estaba en otro país, se soluciona, y a lo mejor tú puedes decir, yo también he estado en otros países y lo soluciono muy rápido y no pasa nada. Sí, puede ser que sí, pero en ese momento mi circunstancia y mi situación personal y emocional me llevaron a entender por completo que si yo no aprendía a depender de Dios y que si yo no me agarraba de Dios en esos momentos que para mí eran muy frágiles, no me iban a preparar para momentos que después iba yo a vivir más complicados. Y que después, ya regresando a México, en mi circunstancia de vida y en las situaciones que iban pasando, pues realmente me iba a ser muchísimo más difícil enfrentar situaciones más peligrosas o con necesidades en las que yo realmente iba a tener que depender 100% de Dios. La última fue ahora justamente en este tiempo del COVID. Algunos de ustedes saben que mi familia y yo pasamos por un tiempo de 1 mes en el que estuvimos en cama, en el que algunos estuvieron con oxígeno porque contraímos justamente esta enfermedad. Lo que tú tal vez no sepas es porque esto nunca antes lo había contado y nunca antes lo había dicho a nadie, es que dentro de esas personas, una de las personas con las que yo vivo en casa es con mi abuela y en la casa solamente somos los dos, ella y yo. En esos tiempos estuvo quedando mi mamá, que también estaba para ese momento enferma con nosotros, y la realidad es que yo ya veía muy mal a mi abuela. Yo ya la veía con la necesidad totalmente de estar ocupando oxígeno, ella es hipertensa y tiene diferentes situaciones pues digamos que físicas que le complicaban la situación de tener la enfermedad. Al punto en el que ella después nos llegó a decir, nos llegó a confesar
que realmente pensaba que se iba a morir, pensaba que nunca había vivido algo semejante y pensaba que ya eran sus últimos días. Pero lo que yo nunca había confesado y nunca había dicho a alguien es que en uno de esos momentos, y en uno de esos momentos en los que ya no sabes qué hacer, en los que ves que tu familiar, que las personas que más quieres están muriendo, también entra una total y absoluta dependencia de parte de Dios. Y me acuerdo perfectamente bien que una tarde agarré con Dios y le dije: Dios, tú sabes qué es lo que mi abuela más anhela, que es estar junto a su familia. Permite que pueda salir de esta enfermedad. Y yo sé que ya es una persona grande, yo sé que en algún momento va a tener que partir y estar delante de tu presencia, pero permítele, por favor, que cuando sea ese el momento, sea un momento en el que ella haya podido cumplir el deseo de poder pasar tiempo junto a su familia y no un momento en el que tenga que morir lejos de todos, sin poder verlos, en una cama y sin poder tener contacto físico con otras personas, porque sé que para ella es muy importante. Y en ese momento me doblegué toda mi fe y doblegué todo mi corazón en total dependencia a Dios. Y sabes, cada uno de los momentos que tú puedas estar pasando, que tú puedas estar viviendo, que tú puedas estar experimentando, en los que tal vez ves otra vez lo que te decía hace ratito, ves que hay un Jesús que sí está ahí en la barca, pero pareciera que no hace nada, y entra una desesperación en la que dices: Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué más puedo hacer? Ya en mis fuerzas humanas ya no puedo resolver este problema, ya no puedo resolver esta situación. Tal vez tengas un problema en casa con alguno de tus familiares, tal vez tengas un problema financiero, tal vez tengas un problema de salud, no sé cuál sea la situación, tal vez por la que estás pasando, tal vez un vicio que te sobrepasa y que ya no eres capaz en tus propias fuerzas de poder sobrellevar. Pero la realidad es que sea cual sea tu tormenta, si tú decides poner tu confianza totalmente en Dios, el mismo Dios, el mismo Jesús que estaba en esa barca con esos discípulos y que no iba a permitir que murieran, que no iba a permitir que se ahogaran, porque sabía Dios que había todavía un propósito que cumplir, todavía había un propósito que cumplir sobre la misma vida de Jesús y Él tenía que dar su vida por ti y por mí. Ese mismo Espíritu Santo, ese mismo Dios que en esta hora está contigo acompañándote en el lugar en el que tú estás viendo esta palabra, va a despertarse, va a decirle a los vientos, va a decirle a esa tormenta que se calme. No sé en qué momento va a ser. Lo que sí sé es que pase lo que pase, tú no vas a morir en esta tormenta. Que suceda lo que suceda, tú vas a llegar con tu barco, con tu familia, con tu vida, a buen puerto, porque eso es lo que hace nuestro Dios. Al final, los discípulos hacían una pregunta y decían: ¿quién es este que inclusive los mares lo obedecen, que inclusive las tormentas lo obedecen? ¿Sabes quién es ese? Ese Espíritu Santo, ese es tu Dios, el Dios en el que tú has puesto tu confianza, el Dios que dio su vida por ti, el Dios que por más de 2000 años ha hecho milagros y ha hecho prodigios, salvando a pueblos, a ciudades y a países enteros de desgracias. Y es el mismo Dios que hoy el día está contigo y que no puedes olvidar que es el mismo Dios que te rescató, es el mismo Dios que dio su vida por ti. Y si Dios ya dio su vida por ti, dice la palabra, que cuánto no más junto con ello nos daría todas las demás otras cosas que necesitamos para esta vida. Así que sé que puedes en tu cabeza estar pasando por diferentes momentos, tal vez ya no sabes hacia dónde dirigirte, ya no sabes más qué hacer, pero lo que sí puedes hacer en esta hora es rendir por completo tu vida a Él. Y tal vez en este momento te estás preguntando y estás diciéndote: ¿cómo puedo yo saber si realmente mi vida ya depende de Dios? ¿Cómo puedo yo ver si realmente mi vida está siendo dependiente del Espíritu Santo? Y aquí es donde quiero ya empezar a cerrar y entrar en otro momento. Hay una manera fácil de saber cuando una persona depende o no de Dios. Y esto justamente lo vemos en Gálatas. El libro de Gálatas nos dice que hay dos clases de frutos. El fruto de la persona que no depende de Dios, que se guía en su propia carne, y el fruto de la persona que es guiado por el Espíritu Santo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceríamos. Sabríamos quién pertenece a Dios de acuerdo a sus frutos. Un fruto es, digamos que lo que viene de un árbol, lo que produce un árbol, cuando fue constantemente regado, cuando fue constantemente cuidado y del cual otra persona también se puede ver beneficiada. Un fruto en tu vida, y en este caso los frutos del Espíritu Santo, tienen que ver con gozo, con paz, con paciencia, con amabilidad, con fe, con bondad, con templanza. Son 9 frutos en total.
los cuales se desprenden en el carácter de una persona cuando está totalmente dependiendo y cuando es totalmente dependiente del Espíritu Santo. ¿Tú quieres saber si tu vida es una vida dependiente del Espíritu Santo? Analiza cómo reaccionas cuando te tienes que enfrentar a diferentes circunstancias. Y si la respuesta no es alguno de estos frutos, entonces es que es posiblemente que tengas que hacer algunos ajustes y empezar a entender que no solamente puedes dejar que Jesús esté ahí arriba de la barca y confiar y que solamente esté en Él, sino tienes que aprender a depender en Él y descansar en Él y dejar que Él tome control absoluto de tu vida, que Él tome control absolutamente de tus decisiones. Habrá decisiones y momentos en los que Él te diga, haz esto. Habrá momentos en los que tal vez tú ya sabes simplemente lo que tienes que hacer y es poner todas las circunstancias y todas las situaciones y todas tus emociones delante de Dios, sabiendo que pase lo que pase, Él siempre va a tener un buen propósito y un buen futuro para tu vida. Así que quiero terminar este tiempo orando, quiero terminar este momento haciendo una oración. Y como te decía al principio, no sé en qué momento estás viendo esta predicación. No sé si la estás viendo este domingo que va a salir, no sé si la estás viendo más tarde, no sé si la estás viendo una semana después, o no sé si tal vez ahorita la estás viendo es el año 2030 y estás viendo este momento. Pero sea cual sea el momento en el que tú lo estés escuchando, sé que la oración que voy a hacer por ti en esta hora y que el tiempo que vamos a poner ahorita en manos de Dios es efectivo, porque Dios no tiene principio, Dios no tiene final, Dios no está encerrado en un tiempo, Dios es atemporal y Dios, pase lo que pase, siempre va a estar contigo. Así que te invito a cerrar tus ojos y a poner este tiempo en manos de Dios, tu vida en manos de Dios. Padre, yo te doy gracias por las personas que están viendo este tema en cualquier lugar, en donde quiera que se encuentren. Señor, sabemos que como humanos, nuestras vidas se llenan de miedos, se llenan de inseguridades, cuando vemos tormentas, cuando vemos situaciones difíciles. Tal vez son situaciones que para ti son difíciles y que para otros no. Pero gracias, Padre, que a pesar de que sea lo que sea que estemos viviendo, nuestras vidas queremos que dependan totalmente de ti. Te pedimos, Señor Jesús, que podamos descansar totalmente en ti. Traemos delante de ti nuestros miedos, traemos delante de ti nuestras situaciones difíciles, nuestras situaciones que sobrepasan nuestras capacidades humanas y las entregamos en esta hora delante de ti. Sea la vida de alguien, sea la situación financiera de alguien, sea la vida espiritual de alguien, sea la situación que sea. Te pedimos, Señor, que por favor que tú intervengas, que nos dé sabiduría si es que tenemos que tomar una decisión en particular. Y si simplemente tenemos que quedarnos callados y confiar en que tú te vas a mover, permítenos, Padre, por favor, sentir en esta hora paz que sobrepase todo entendimiento. Yo te entrego la vida de cada una de estas personas en tus manos. Te pido que por favor puedan sentir tu abrazo, que puedan sentir tu presencia, que puedan sentir que tú estás ahí. Y que sus corazones, Señor, puedan soltarse y abrirse delante de ti para confiar que tú estás con ellos en todo momento. Espíritu Santo, llénanos, enséñanos a depender absolutamente de ti. Enséñanos a saber que pase lo que pase, siempre nuestras vidas van a llegar a buen puerto. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Iglesia. Gracias por haber escuchado este tiempo. Gracias por habernos acompañado. Y solamente antes de terminar, quiero dejarte con una idea. Muchas veces hay algunas circunstancias en las que estamos, no va a haber paz. Muchas veces algunas situaciones en las que estemos no van a producir paz, como lo que te decía yo al principio de mi historia. Yo sabía que tenía que ir a este lugar para compartir la palabra de Dios. Y sabes, no hubo paz, definitivamente no la hubo. Pero no había paz no porque no fuera la decisión de parte de Dios, sino porque había una situación muy difícil que enfrentar. Más bien la situación acá está en que va a haber paz cuando tú permitas que Dios tome control de la situación. Y si tú sabes que todo eso va enmarcado en la palabra de Dios,
y va enmarcado en el propósito de Dios, entonces es que es una buena decisión, o es que es un buen momento, o que es una buena situación. Tal vez no en este momento, pero va a ser buena porque te va a llevar a buen puerto. Gracias, iglesia. Cuídate, que tengas muy buena semana. Hasta luego. Si me falta pasión, toca mi corazón y mis ojos verán lo que tú vas a hacer. Si algo no puedo ver, fortalece mi fe y mis ojos verán lo que tú vas a hacer. Y mis ojos verán lo que tú vas a hacer. El mar se abrirá, tu verdad. Hoy el mundo escuchará tu poder, mostrarás y se hará tu voluntad. La aflicción pasará, mas tu amor seguirá y mis ojos verán lo que tú vas a hacer. Mi alabanza daré, en ti me gozaré y mis ojos verán lo que tú vas a hacer. Y mis ojos verán lo que tú vas a hacer. El mar se abrirá, tu verdad. Hoy el mundo escuchará tu poder, mostrarás y se hará tu voluntad. El mar se abrirá, tu verdad. Hoy el mundo escuchará tu poder, mostrarás y se hará tu voluntad. Y mis ojos verán lo que tú vas a hacer. Cristo, voy a mirar lo que tú vas a hacer. El mar se abrirá, tu verdad. Hoy el mundo escuchará tu poder, mostrarás y se hará tu voluntad. El mar se abrirá, tu verdad. Hoy el mundo escuchará tu poder, mostrarás y se hará tu voluntad.
se hará tu voluntad, y se hará tu voluntad. Gracias, César, por ese mensaje. Sé que Dios habló mucho a través de ti y lo seguirá haciendo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, que están de hecho apareciendo aquí abajo en pantalla. Los links están en la cajita de descripción. También te recomiendo que actives la campanita de notificaciones para que cada que se publique un video nuevo lo puedas ver. Es todo por hoy y excelente domingo.